Mesa Política. Una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Lunes 23 de febrero del 2026. Gracias por acompañarnos en este día y bueno, gracias por seguirnos a través de las redes sociales también. Yo soy Lucía Lagunes Huerta y estoy muy contenta, un poco mal de la garganta, como escuchará, pero con estos cambios de clima, ¿quién no se enferma? Estábamos diciendo antes de entrar al aire, el sábado un calorón y de repente el descenso de la temperatura y bueno, pues uno, pues eso, tiene estos reacciones a los cambios de temperatura, pero independiente de la voz. Gracias por estar y por acompañarnos. Recuerde, 55 35 08 47 61 es la vía de contacto para que nos pueda hacer llegar un buzón de voz, nos diga qué opina de los temas. Usemos también esta herramienta para podernos acercar y bueno, las redes sociales, como siempre, están abiertas para que usted nos haga llegar todos sus comentarios en X, en Facebook, en Instagram. CIMAC Noticias es la cuenta que puede utilizar para hacernos llegar sus comentarios y usar dos hashtags que hemos creado para ello. CIMAC Radio y Periodismo Feminista, que son las vías de contacto. Y déjeme pasar también a los saludos de las radios que se suman en en esta transmisión simultánea, pero también a quienes nos retransmiten los jueves al punto de las 11 de la mañana, que es en esa radio, el 97.3 de FM. Usted nos va a poder encontrar ahí y saludos ahora sí. De manera simultánea nos está retransmitiendo Radio Monarca 106.7 de FM. Esta radio está ubicada en el municipio de Contepec, del estado de Michoacán. Abrazos, saludos, esperemos que todo esté bien por allá. Y saludos también a Radio Joco 106.9 de FM, ubicada en el municipio de Jocotitlán, Estado de México. Gracias por seguirnos y por escucharnos. Gracias hoy a Angélica de la Peña, que está aquí, que es una de nuestras analistas. Angélica, el fin de semana, en medio de esta vorágine que hay de información, hace mucho tiempo que no coincidían los medios de tener en primera plana una sola noticia y eso opaca parte de lo que el fin de semana se anunciaba que es esta trascendido sobre la reforma electoral y los impactos que tendría hacia el INE, Angélica de la Peña, y lo que eso implica para nuestra democracia y para nuestra vida aquí en México. Pues sí, bueno, buenos días, Liz, Lucía, mucho gusto en verlas de nuevo este lunes y a quienes nos siguen también desde todas estas emisoras conectadas a CIMAC. Mira, no acabamos todavía de conocer cómo viene la reforma. La presidenta Sheinbaum señaló que mañana, martes, la presentaría de manera formal. Hay filtraciones, algunos adelantos que señalan que hay cambios como las plurinominales en el Senado de la República, quitan 32 de ellas, estas que estaban configuradas en la lista de los partidos políticos, y dejan las que son conocidas como primera minoría en los estados. El argumento es de que vuelven al origen de lo que debe ser el Senado, que representa las entidades federativas, y entonces trastocan un avance democrático, si bien es todo eso que ella menciona, pues el configurar las listas por los partidos, estos 32 integrantes más que hoy quitan, tenían que ver precisamente con el equilibrio de las minorías que no pueden ni tener el primero ni el segundo lugar en esas entidades federativas, y normalmente los partidos políticos, particularmente en el Senado de la República, la conformaban esta lista con los cuadros o con las mujeres, los hombres con mayor experiencia para poder llegar a dar las discusiones en las comisiones. Creo que es importante señalar que la tarea fundamental de los congresos, de las cámaras, sean del nivel local o federal o el Senado de la República, fundamentalmente el trabajo sustantivo está en las comisiones. De manera que las listas plurinominales
están, están conformadas por las personas más experimentadas, más especializadas de los partidos políticos, particularmente en el Senado de la República. Así lo puedes ver desde su historia, desde que empezó la primera lista. Desde allí se ubicaba con precisión quienes estaban ahí y ya aducías, seguramente va a estar en tal comisión o en tal comisión o en tal comisión. Y así pasaba. Entonces me parece que ahí es una intención de trastocar la democracia de los partidos, fundamentalmente de los partidos que no son mayoritarios. Luego, se menciona que en el caso de la Cámara de Diputados, de las 200 plurinominales, 100 van a ser inscritas en esto que seguramente va a proponer mañana, para ser integradas con las primeras minorías de los partidos en los distritos, ¿sí? Es decir, también se trastoca, aunque dejan 100 de 200, 100, pues ya vas a intuir quién va a ser la segunda fuerza en los estados en donde no gane Morena. Pues obviamente va a ser Morena. Es decir, sí hay una trampa para en esta ingeniería electoral que tienen los partidos políticos, particularmente en este caso, pensaríamos que nadie pensaría que eso no lo está haciendo Morena. Morena lo está haciendo todo porque tiene una mayoría, porque pretende negociar para tener los dos tercios, pero sobre todo para seguir devengando el poder. Me parece muy importante tomar en consideración lo que nos han dicho en distintos momentos respecto de que ellos quieren asentarse en el poder mucho tiempo. Y entonces este manejo de las plurinominales, como lo están concibiendo, va en ese sentido, es decir, seguir teniendo el control de los congresos, del poder legislativo. Me parece que eso es importante señalarlo. Y desde el punto de vista del análisis del avance democrático que tiene México, por supuesto que este es un obstáculo que se pone a esa transición democrática que hemos seguido construyendo y que todavía no llegamos a buen fin. Hay otros Angélica, querida, asuntos. perdona que te interrumpa porque esta explicación que nos estás dando me parece muy importante porque entonces los partidos políticos quedan disminuidos en su representación en estos espacios, sí, Morena tendrá una sobrerepresentación como la tiene ahora. En los hechos así va a ser, porque si tú tienes una regla distinta a cómo conformas las listas plurinominales, que son de alguna manera, así fue concebida los espacios plurinominales para tener una representación de los nuevos partidos, los partidos que empezaban a crecer, que empezaban a configurar dentro del esquema electoral de México, pues entonces aquí tienes una situación que nos regresa a la época de cuando se empezó a distinguir en los plurinominales precisamente con ese fin. Es decir, que hubiese representatividad de los partidos minoritarios en el Congreso. Eso es muy delicado porque lo que está detrás es la intención de convertirse ya en lo concreto en las próximas elecciones en un partido hegemónico, único, que define todo, ya tiene control del poder judicial, hoy lo tiene del legislativo, pretende seguirlo teniendo, pretende consolidarlo, y entonces, ¿qué va a pasar con las gubernaturas? Bueno, hay un ejercicio interesante respecto de que quizás Morena pueda perder algunas gubernaturas, pero también hay un ejercicio respecto de que Morena puede ir por otras gubernaturas, que es el foco de atención que tienen desde el punto de vista como partido político, para tener una hegemonía en los gobiernos estatales. Hoy tienen gobierno en 24 estados, pretenden quitar a la oposición en donde hoy están. De manera que sí estamos en un primer análisis frente a una amenaza a la democracia que hemos construido durante estos últimos 40 años. Creo que sí es importante que sobre todo las nuevas generaciones que no conocen muy bien esa historia, pudieran darse cuenta de lo pernicioso que puede ser tener a un partido hegemónico como en los 50, 60, 40, en donde nos llevó a una situación social muy complicada. Debemos recordar que la guerra sucia en México
y desde 1968 con la crisis en la que el gobierno enfrentó de manera totalmente incorrecta y con un gran autoritarismo al movimiento estudiantil, pues estamos regresando a esas épocas y me parece que eso es muy peligroso, sobre todo porque el mundo cada vez transita más hacia señalamientos de que los países sean más democráticos y bueno, hay una preocupación en donde no es así. Y esto no es análisis de esta mesa, pero también tendrá necesariamente alguna repercusión con nuestras relaciones con otros países, con otras naciones, y vamos a ver qué es lo que pasa, porque aquí se está violentando un pacto, el pacto sobre derechos civiles y políticos, que tiene que garantizar la pluralidad, que tiene que garantizar que no haya partidos, fuerzas políticas hegemónicas y que no haya y que no puede permitirse el asentamiento bajo este principio universal de los derechos humanos, civiles y políticos, no puede asentarse democracia. Por desgracia, el mundo está atravesando todo el tiempo por retos y me parece muy grave que México, que no estaba en ese esquema, querida Lucía, querida Liz, hoy estemos enfrentando una situación de ese tipo por la decisión de Morena de este López Obradorismo, aunque hoy ya no sea López Obrador y sea la presidenta Sheinbaum, pues nos está llevando a una situación muy preocupante que puede golpear tremendamente la democracia en México. Que es toda la conformación de las reglas de representación que fueron muy complejas en construir, que costaron incluso vidas de muchos líderes de los partidos de oposición. ¿No? Digo, el PRD tiene una historia Claro, precisamente de, cientos muertos en esa época, antes así de es. la reforma de Cedillo. Uh-huh. Sí es, entonces me parece que es muy importante recordar que la construcción democrática que hoy tenemos todavía y que hoy se está discutiendo fue un proceso muy largo y muy complejo por lograr asentar. Y me parece que esta es la reflexión también que tenemos que hacer, porque eliminar las plurinominales, Lisbeth Ortiz, que agradecemos muchísimo que te haya sumado este lunes a esta mesa, va a tener un impacto en la vida de las mujeres. Déjeme presentar a Lisbeth Ortiz como se debe, que es la jefa de información de CIMAC Noticias, a quien agradecemos muchísimo que esté esta mañana aquí con nosotras, y un saludo grande a Marta Tagle e Imelda Marrufo, que en esta mañana no pudieron estar, pero que seguramente el próximo lunes se encontrarán. Lisbeth Ortiz, decíamos en el corte precisamente, son las plurinominales una de las vías principales por las cuales las mujeres fueron ingresando. ¿Tú cómo la ves ingresando a la política? ¿Tú cómo ves esta, pues, tan mencionada reforma? Lo que nos estaba planteando Angélica me parece muy delicado porque es eliminar efectivamente la representación plural de las fuerzas políticas en este país y dar un debate en los congresos, pues un debate que debe de tener el país en torno a cualquiera de las propuestas que pudieran estar de uno u otro, porque eso es lo que también nos ha hecho crecer como país y como democracia. Liz, ¿tú cómo la estás mirando desde los derechos político-electorales de las mujeres? Muchas gracias. Bueno, para empezar, por invitarme siempre a dialogar con ustedes. Buenos días, Angélica. Buenos días, Lucía. Muchas gracias. Bueno, pues es una semana un poco caótica desde que nos levantamos el día de ayer con el tema del Mencho, pero mañana van a mandar posiblemente la reforma electoral que no la conocemos. Además, bueno, supuestamente se había generado un micrositio para que la participación de la ciudadanía se congregara ahí, pero lo cierto es que tenemos que hablar de los derechos políticos electorales de las mujeres y es que no están ganados ni garantizados. La participación política de las mujeres en este país ha tenido que ser empujando la puerta y de nueva cuenta nos encontramos con una reforma que, bueno, pues pone la representación de las mujeres en una fragilidad.
Sin duda, hemos mirado cómo las plurinominales han sido un punto para que ellas puedan acceder a cargos de elección popular, porque finalmente eso no sucedía, es decir, cubrían cuotas los partidos con mujeres y las ponían, las asignaban a lugares, a territorios donde estaban prácticamente no ganados, sabían que iban a perder y eso eliminaba la participación de las mujeres, desde luego, y se apostaba a los lugares donde se ganaba a los hombres. Entonces, bueno, pues esta reforma que viene, que no conocemos, como bien dice Angélica, los detalles, sí se ha hablado ya de varias circunstancias y me parece importante decir, Morena lo ha hecho muy mal, la 4T lo ha hecho muy mal y lo hemos visto, ha sido hachazos, no ha sido el corte quirúrgico, sino ha sido hachazos. Y estamos viendo, bueno, pues un atentado también contra el INE, que ha sido también una construcción a lo largo de mucho tiempo y de muchas décadas para lograr tener esto. Sin duda que ha funcionado, es decir, Morena logró llegar por el funcionamiento del INE, es decir, sí funciona. Entonces, este reclamo que estarían haciéndole directamente a esta institución, pues es vano porque ellos lograron llegar a través de un proceso pacífico y electoral, con las reglas actuales además, y además legítimo. Entonces, no entiendo en ese sentido por qué estarían presentando una reforma a eso que sí permitió la alternancia en cuanto a partidos. Entonces, hemos platicado también ya muchas veces sobre el tema de la participación política de las mujeres. Y si viene como hemos especulado con esta circunstancia, bueno, pues no se estarían ni cumpliendo las cuotas ni el tema de la igualdad sustantiva, desde luego, en estas próximas elecciones. Y sin duda que lo hemos visto, no están garantizados los derechos, mm, en fin, en este momento solo decir político-electorales de las mujeres. Eso es una realidad y tendríamos que estar mirando desde la perspectiva de género y de los derechos humanos de las mujeres el día de mañana. Es una semana fuerte para el análisis en todos los sentidos. No sé si sea coincidencia, el Mencho, es muy fuerte lo que hemos estado mirando desde muchas circunstancias con la 4T y pues yo no sé si la presión que ha hecho los Estados Unidos y el próximo mundial de alguna manera llevan al gobierno de México a llevarnos a esta revolución de de cambios tan intensos y que se dan en tan poco tiempo y tan mal desarrollados. Esa es la verdad. Lo que hemos visto es, incluso quiero decir, por ejemplo, la semana pasada entrevistaban a Ricardo Monreal y decía algo que me pareció muy fuerte porque vemos que no hay división de poderes. Decía, la reforma electoral en cuanto nos llegue va a pasar tal cual. Es decir, casi casi ni la vamos a leer y se va a votar como sea. Y eso lo hemos mirado. También desde el Congreso ha sido ni siquiera leer eh, los detalles, ni siquiera se hace un proceso legislativo de análisis. Eso no sucede y eso se ha desdibujado. Entonces ya no hay tampoco una separación de poderes que permita mirar. em, los errores, señalar aquello que se está trastocando derechos. Y esto es lo que va a pasar prácticamente. Hemos visto que esa ha sido la máquina que opera en las reformas llevadas a cabo por Morena. Y después aparchar la situación, aparchar los errores con leyes de última, con anexos, y esto ha sido una constante y yo creo que de nueva cuenta lo vamos a mirar en la reforma electoral. Esto va a ser una circunstancia que nos va a tocar sin duda a los medios darle una buena leída, cuestión que no hace por lo menos la bancada de Morena, porque así lo ha dicho Ricardo Monreal, el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, que va a pasar
tal cual, es decir, ya lo ha dicho. Angélica, ahora que lo recuerda Lisbeth, en términos de la fragilidad del Instituto Nacional Electoral para seguir conduciendo la política electoral, garantizando y dando confianza a la ciudadanía, me parece también muy grave. Es decir, esta lógica del ahorro por el ahorro que no nos garantiza necesariamente que sea un objetivo real, sino que es la necesidad de conseguir dinero por todos lados. Digo, veíamos lo de las pensiones la semana pasada de ciertos niveles en las paraestatales, en fin, y uno se pregunta ese dinero a dónde irá, a dónde se va a destinar y cuál es la lógica, sobre todo, bueno, cuando ya empezamos en breve la carrera electoral rumbo al 2027, Angélica. Bueno, a mí me parece que pretender recortar a los partidos políticos, sin duda es una decisión totalmente evaluada por parte del equipo de la presidenta. Si yo estuviera cerca de quienes toman esas decisiones, sabría que hay dos asuntos de especial preocupación o diríamos de especial rechazo si lo llevas a una encuesta, que son precisamente las pluris, por eso se van contra las pluris, los recursos que reciben los partidos políticos. Pero eso solamente refleja una falta de incidencia civilizatoria en nuestro país, porque los recursos que van a los partidos políticos tienen el fundamento constitucional de que son instituciones de interés público, en primer lugar. No son de interés privado, no son de interés gubernamental, son de interés público. Y además de que se tienen que fiscalizarse, se dan en proporción de la fuerza que tiene cada uno de estos partidos políticos. Me parece que a Morena, por supuesto, utiliza este tema como un asunto popular por el rechazo que tiene por parte de mayoría de la gente. Muy poca gente sabe que puede haber un riesgo si no se puede fiscalizar esos recursos. Los recursos públicos se pueden fiscalizar, hay una obligación y hay una persecución, digamos, por decirlo coloquialmente, respecto de cada peso que le dan, a ver, ¿dónde quedó? ¿Cómo lo gastaste? Los partidos políticos tienen que cumplir una serie de reglas que el IFE establece de cómo ganar, qué tanto por ciento va a cada cosa, ¿sí? Y entonces hay una fiscalización respecto de que no te pases de ese tanto por ciento. El caso de la capacitación de los liderazgos femeninos como obligación de los partidos políticos, lo voy a poner de ejemplo porque nos consta mucho, el 3% de los recursos que reciben los partidos políticos por parte del INE tienen que dedicarlos a la capacitación de los liderazgos femeninos en los partidos. Así dice la ley. Es decir, a la profesionalización de las lideresas mujeres en los partidos políticos para ir resolviendo este reclamo respecto de que necesitamos formar mujeres. ¿Por qué? Porque estamos ya en la paridad. Y luego así, si vemos cómo se establece todos los recursos, el 6% para actividades extraordinarias, el tanto por ciento para no sé qué, el tanto por ciento solamente definido, no recuerdo ahorita cuál es, para la propaganda, ¿sí? Es decir, o cuánto va para radio y televisión, etcétera, etcétera. Es decir, hay una normatividad que obliga a la fiscalización de esos recursos públicos. Los partidos reciben multas, yo siempre he dicho que esas multas es un llamado a misa, yo creo que hay que, en todo caso, hacer reglas más rigurosas que les duelan más a los partidos, como incluso poder perder el registro en la siguiente elección, qué sé yo, o en ese distrito, qué sé yo, para que realmente les duela a los partidos políticos, porque se la pasan pagando multas por no cumplir con esas reglas. Ahora bien, en un México como el que tenemos hoy,
También sabemos, si a mí nos hubieran preguntado, a ver, ¿cuáles son las reformas importantes que deberían impulsarse hoy en esta pretendida reforma electoral? Yo diría una de ellas, varias, pero una de ellas es vigilar que los recursos negros de la delincuencia organizada no sigan apoyando a los partidos políticos o a candidaturas. Todo el mundo sabe que hay una participación de esos recursos de manera soterrada, y entonces los señalamientos respecto de que existen esas decisiones, pues tienen que ser tomadas en cuenta para, en todo caso, poner reglamentación más rigurosa. De manera que una cosa con otra van ligadas, querida Lucía. Recortar a los partidos políticos recursos lleva a que busquen de algún lugar. Ya lo están buscando, ya lo han buscado, ya hay casos. Bueno, pues entonces me parece que estamos ante un problema muy grave. Ahora, Morena, y con esto concluyo, no tiene problema. No tiene problemas porque tiene un ejército de servidores de la nación, o como se llamen, que andan por todo el país repartiendo las prebendas que el gobierno da a ciertos sectores de la población y los obligan a que voten. O sea, es decir, ya tienen ahí un ejército de propaganda. Pero además, con todos los recursos que reciben por ser un partido con mucha fuerza electoral, pues no necesitan en realidad que les afecten con determinado tanto por ciento a los recursos de su partido. El problema va dirigido a los partidos pequeños, a los otros partidos que ahorita están en una gran desventaja respecto de Morena. Y que hay que decir que estos servidores de la nación son pagados además con recursos públicos, lo Claro. cual también tendríamos que estar revisando. Angélica, tuvimos también, digo, el tema de la elección, seguramente seguiremos abordándolo después de mañana, que conozcamos qué realmente se está proponiendo, cómo vamos a terminar y cómo se va a garantizar la paridad, la presencia de las mujeres y sobre todo la representación plural, precisamente, y la permanencia de las diferentes fuerzas políticas en nuestro país. Y tuvimos precisamente un evento muy importante, lo estuvimos comentando aquí en Mesa Política, que era la presencia de la relatora sobre violencia contra las mujeres y las niñas, Rim Al-Salem. Estuvo en la Cámara de Diputados, fue al Senado, estuvo, digo, si bien no está en una representación oficial, está en una visita académica, su presencia, me parece, coloca el foco en varios temas que de repente van quedando hechos a un lado. Angélica, ¿tú cómo viste su presencia de Rima Al Salem y cuál es la lectura? Sé que estuviste, por supuesto, con ella, estuviste en la Cámara de Diputados ahí. Cuéntanos. Bueno, querida Liz, la presencia de esta relatora especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra mujeres y niñas fue muy importante porque ella se encontró además con las mujeres que tú mencionas en Cámara de Diputados, que todas llevaban una agenda bajo el brazo respecto de lo que están padeciendo, lo que están viviendo desde sus propias organizaciones, en sus entidades federativas, la mayoría de ellas, pero además fue muy importante porque se reunió con organizaciones que trabajan para resguardar a las mujeres de violencia. Ahí se dio cuenta de la precariedad en la que se encuentran los refugios para mujeres, también con las madres buscadoras, que por desgracia cada vez crece más el número de mujeres, cada vez más jóvenes, de niños, niñas en situación de desaparición forzada, y por supuesto también ella habló con periodistas, se reunió con mujeres que han salido de la prostitución, toda esta situación tan tremenda que tiene estragos de por vida y que pues llevó a la conclusión con la misma vehemencia que ha enfrentado ella en otros países. Es decir, el conocimiento global que tiene de particularmente estos temas en la situación de la hormonización de niñas en niños de manera cruzada, o los bloqueadores de pubertad,
que también ya se están discutiendo y rectificando en muchos países por las situaciones no debidamente documentadas, sino debidamente sopesadas, que llevan después a serios problemas de transición, particularmente la preocupación en personas menores de edad. Es decir, me parece que ella toca, revisa, recibe, está dispuesta justamente a escuchar este tipo de situaciones que salen de mucha de la formalidad y mucha de la cuestión diplomática, y nos refleja la situación de las mujeres hoy en el siglo XXI. Las mujeres hemos enfrentado desde nuestro origen distintas situaciones dependiendo de la época en la que tú vives. Me parece muy importante destacar que a partir de la nueva configuración de las Naciones Unidas y tratados de derechos humanos específicos para las mujeres y las niñas, pues obliga a un enfoque de revisión global respecto del cumplimiento de esos tratados, que son una legislación universal, es decir, en todo el planeta. Los derechos humanos de las niñas menores de 8 años, o como lo tenga cada país, o de las mujeres, cualquiera que sea su edad, pues siguen enfrentando distintas formas de discriminación, invocando a la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, o como lo decimos en México, distintos tipos y modalidades de violencia. Las mujeres, desde que nacen hasta que mueren, cada vez se enfrentan nuevos retos. Por ejemplo, estamos hablando ahorita de la importancia electoral de que las mujeres estén de manera paritaria en las elecciones. Bueno, no lo mencionamos, pero estaba implícito que parece que eso no se va a tocar. Va a quedar, que bueno. Sin embargo, hay muchísimas mujeres que no están en esos espacios y que sufren distintas situaciones de violencia por su condición de ser mujeres. De manera que esta relatora tiene muy clara cuál es su cometido, y, por supuesto, escucha a todas esas mujeres que están planteando, a ver, no es verdad que la prostitución es un trabajo, ¿no? ¿Por qué? Y empiezan los datos, empiezan las historias, empiezan los balances, empiezan las tremendas historias, querida, respecto de la violencia que sufren, y cada vez la cooptación de niñas para este tipo de delitos. Y entonces, ¿cómo puede ser un trabajo? Pues no, o sea, ya sé que eso mueve muchísimo aquí en México a muchas organizaciones que plantean que es un trabajo sexual, pues, pero ahí está la discusión. Y la discusión tiene que llevarse a la mesa, a discutirse en base a los datos de manera objetiva, no a partir de lo que yo piense, de cuál sea mi pensamiento o mi punto de vista respecto a esa situación. Y así te puedo poner cada uno de estos temas que son de una gran trascendencia para los derechos de las mujeres, y que tendrían que estarse discutiendo porque estamos hablando de más de la mitad de la población de la humanidad. Aquí en México casi somos el 52% mujeres, y seguimos enfrentando una gran cantidad de obstáculos que nos llevan a ser personas de segunda o tercera o de cuarta. Y la cosificación de las mujeres sigue siendo un grave problema en nuestras sociedades. De manera que necesitamos hablarlo, necesitamos decirlo, y por lo tanto la llegada de Renat Salem, relator especial de Naciones Unidas contra la violencia hacia mujeres y niñas, pues fue una brisa fresca, como yo lo digo en mi artículo de hoy, que nos cae a quienes estamos realmente preocupadas respecto de estas situaciones tan onerosas, tan dramáticas, trágicas y criminales contra las mujeres que se siguen viviendo. Esto se da, Liz, esto se da gracias también a la presencia de mujeres, Aguas porque estás ahí. perdón, No, perdón, es que aguas. eh, decía, ¿no? La presencia de la relatora tal cual, pues, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, tiene que ver con la presencia también de las mujeres en estos espacios, ¿no? Difícilmente se lograría. Me parece que es muy importante y colocó temas nodales, que de repente se quedan
hechos a un lado informativamente hablando, Liz. Cuando tenemos este tipo de ruidos, como lo que tú señalabas en torno al Mencho, pues se vuelve un tema que queda opacado y que es necesario sacarlo del marasmo que genera este tipo de acciones tan espectaculares que vimos el fin de semana, Lisbeth. Sí, a mí me pareció, estaba siguiendo yo desde la transmisión en vivo en la redacción, cuando llega Rema al Salem a la Cámara de Diputados y esta algarabía de mujeres con aplausos, esta necesidad también de ser escuchadas y miradas por un gobierno, me parece que las ha silenciado, que no las ha mirado. Y esto me pareció muy importante. También me pareció una mujer muy cercana, es decir, les hablaba a las mujeres en español y completamente cercana a la situación, es decir, no le era ajeno nada de los temas que le fueron planteando. Y eso también me parece que ha sido una necesidad ante la poca cercanía real que ha tenido el gobierno de México. Me refiero a temas de refugios, por ejemplo, ella entendía perfectamente esta circunstancia, pero también hablaba del tema de desapariciones, de feminicidios, y también hablaba, sin duda, del tema de vientres de alquiler, que ahora, bueno, también ya ella presentó un informe y nos habla con un léxico distinto. Mucho más cercano, mucho más apegado a derechos humanos de las mujeres. Y esto es muy importante. No sé si llegue a haber una visita formal, espero que lo sea, ya directamente para que pudiera reunirse con el gobierno de México, pero me pareció absolutamente necesaria su presencia porque además nos permitió desde la prensa retomar al menos 7 em, informes distintos que ha tenido las relatorías en cuanto al tema de derechos humanos de las mujeres y niñas en México. Y nos recuerda aquel primero en el 2005 cuando se daban los casos de feminicidio en Ciudad Juárez. Y nos damos cuenta, si comparamos estos más de 20 años de aquella primera visita, que no fue de REM, pues que este país no solamente no la ha erradicado, sino que la violencia contra las mujeres sigue imparable. Tienes tu micrófono silenciado. La primera, ahora que tú mencionas, la primera visita precisamente de la relatora sobre pornografía infantil en México, Ofelia Calceta Santos, generó una radiografía que alertaba a nuestro país. Dos cosas que me parecen muy importantes, Angélica, creo que tú ya eras la presidenta de la comisión de la niñez en la Cámara de Diputados, igual no recuerdo ahorita exactamente el año. em, pero ella, el informe que relata después de su visita a México y a varias ciudades, Cancún, Veracruz, Acapulco, Tijuana, recuerdo que eran como, obviamente, Ciudad de México, las ciudades que visitó, ella alertaba, uno, que las autoridades mexicanas no tenían en el radar el turismo sexual del cual estaba siendo objeto nuestro país para con niñas y niños. Y que el otro tema que era la niñez en situación de calle corría el riesgo precisamente de estas violencias sexuales a cambio de $1, señalaba en algunos casos en parabuses de Cancún, donde hombres extranjeros mayores de 50 años le pagaban a las niñas $1 para que se dejaran dar un beso, por ejemplo. Y esto lo colocó con mucha profundidad la relatora y me parece que México tardó como país en reaccionar a la gravedad de lo que se estaba presentando y hoy tenemos precisamente las consecuencias de esto que estaba señalando Rima Al Salem y que ha ido creciendo, por desgracia, en nuestro México, que es uno de los principales países productores de pornografía infantil. Libre se llama la canción que estábamos escuchando de Mora Navarro, una cantante argentina que nos trae
esta melodía que nos recuerda también pues uno de los deseos importantísimos de las mujeres, que es ser libres, las mujeres y las niñas, Angélica, y que entra muy bien con el tema de Rima al Salem en términos de la importancia de garantizarnos a las mujeres, pues eso, la vida, la integridad, como lo señala en su momento el informe diagnóstico que tú y Angélica, junto con Marcela Lagarde, desarrollaron en la Cámara de Diputados, ambas siendo legisladoras, para sustentar lo que tendría que ser la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Y decíamos, tú señalabas, Angélica, esta brisa fresca de la presencia de la relatora, que nos viene a colocar sin duda la deuda que tiene el Estado mexicano con los millones de mujeres y niñas que habitamos, transitamos este país, y que por más que se diga que llegamos todas, por más que se diga que hay la política, por más que tengamos una Secretaría de Estado, que era parte de lo que también se estaba narrando en esta reunión con las mujeres de diferentes partes del país, lo que no se tiene es garantizada la vida y la integridad de las mujeres en México. Por desgracia, la violencia del feminicida sigue estando presente y pegada a la vida de cada una. No sé, Angélica, si tú sabes si logró reunirse con autoridades la relatora, si logró estar con la secretaria de las mujeres, que sé que, como tú lo decías, se fue a refugios, estuvo después en Colombia en una mesa también muy importante, la relatora. ¿Qué nos vuelve a recordar su presencia en términos de la política pública que tendríamos que tener en este país y que todavía, pues yo la siento bastante desdibujada, Angélica? Bueno, pues nos recuerda una cosa fundamental. México está inscrito en el derecho internacional de los derechos humanos. No es una nación por ahí en alguna parte de la galaxia, sino pertenece porque así lo ha definido desde que signó, en primer lugar, la Carta de Naciones Unidas en 1945. Fue de los primeros 50 países, 52 países que signaron esa carta, discutieron esa carta para conformar la Organización de las Naciones Unidas. Fue y ha sido México un país que ha participado prácticamente en la discusión de todos los tratados en materia de derechos humanos en toda su diversidad. Eso ahí está en la historia. Es muy importante reconocer que en nuestro país ha estado ahí, nuestro gobierno ha estado allí en esas discusiones. De manera que formamos parte del derecho internacional, hemos sido los primeros países en aprobar, por ejemplo, la CEDAW, la Convención sobre Derechos de la Niñez. La aprobamos un año después de que se decretó, de que se lanzó desde Naciones Unidas. Igual en el ámbito interamericano, fuimos de los primeros países en aprobar la Convención Belén do Pará. Y es decir, tenemos una presencia muy importante en los organismos multilaterales, también como país, de manera que hablar de nuestros compromisos internos, de cómo plasmamos, cómo armonizamos nuestra vinculación con el derecho internacional, esa es otra cosa, esa es otra cosa. Entonces, tú mencionabas el problema irresoluto todavía respecto de un grave delito que tiene que ver con la pornografía infantil. México, por desgracia, es de los primeros países donde hay una producción clandestina de pornografía infantil. Eso es verdaderamente, no explicamos cómo, habiendo sido un país en donde se avanza en la conformación de las autoridades especializadas en toda la cibernética, porque yo lo viví. Recuerdo, tuvieron en el ámbito de la Procuraduría General de la República de entonces una pequeña oficinita donde, por cierto, eran marinos. Los especialistas en esta materia cibernética empezaron a trabajar para plasmar lo que estaban aprendiendo de otras naciones. Y una de las cuestiones importantes que empezaron a dar a la luz es la verificación de cuánto tiempo le lleva a un hombre adulto
disfrazado de niño, con voz de niño, con caricaturas, qué sé yo, enganchar a una niña o a un niño. 50 segundos. Entonces, estás hablando de un problema inscrito en la delincuencia transnacional, en donde México debería estar ya delineando todo lo que se ha aprobado a nivel internacional respecto de la prevención, pero también de la sanción de ese tipo de delitos. No es así. Y este tema me lleva a otro, y con eso voy a terminar, que es el que tiene que ver, además de la pornografía infantil, el que tiene que ver con explotación sexual, la venta y explotación de niñas y niños, en donde también hay un relator que ha hecho señalamientos a México. México, por desgracia, tú dirás, bueno, tiene que ver porque estamos a más de 3,000 kilómetros de frontera con Estados Unidos y hay una gran movilización de personas que vienen de todas partes del mundo, que pretenden, sobre todo de Sudamérica, Centroamérica y de México, que quieren pasar hacia Estados Unidos. Bueno, pues esta diáspora de todas maneras importante, que tenemos que reconocer, por desgracia está sufriendo todo el tiempo diversas formas de trata. Y las personas más vulnerables son las niñas y los niños y las mujeres, pero sobre todo las niñas y los niños cada vez transitan solos, sin acompañamientos de un adulto. Eso también está demostrado. Entonces, si tienes todos esos datos claramente demostrados y que te hablan de que estos delitos están en crecimiento, gozan de una impunidad inaudita, pues entonces, ¿qué tienes que hacer? En la frontera sur y en la frontera norte. Y además hay connacionales que, por desgracia, desaparecen. ¿Dónde están? ¿Dónde están las niñas y los niños que desaparecen? Yo creo que deberíamos como Estado dedicarnos más a la búsqueda, a la sanción y a la prevención, que no existe en México la política de prevención. Y que, bueno, sin lugar a dudas es una deuda de lo que pasa en nuestro país en términos de política pública, Lisbeth Ortiz, en torno a cuál es esa política de prevención para erradicar la violencia contra las mujeres, que tendría que ser un eje central, y no lo encontramos, mi querida Liz. Pero además de que no lo encontramos, me parece que están desmantelando aquellas iniciativas que sí estaban encaminadas a la prevención, como una de ellas es la Red Nacional de Refugios, que permitía eso, evitar que mujeres fueran asesinadas por sus propias parejas en sus casas, bueno, incluyendo a sus hijas e hijos. Y no solamente no lo encontramos, sino que están desdibujando aquello, están desmantelando aquello que sí se ha construido en las últimas décadas. Y esto es un apunte necesario porque, bueno, pues en temas de presupuesto hay que recordar que en este 2026 la Red Nacional de Refugios perdió su etiquetado particular para meterlo ahí a un etiquetado general contra las violencias feminicidas, y si han tenido problemas para sostenerse económicamente por los presupuestos, ahora en esa gran bolsa de dinero llevada desde el presupuesto, y que les tocaría un poco de ahí, eh, pues no sabemos si puedan sobrevivir. Incluso ellas lo decían, ¿no? Ellas lo dicen, qué dificultad, porque además lo hacen desde una labor convencida. Es decir, ni siquiera les llegan a pagar a las mujeres que sostienen a los refugios, y ellas mismas siguen haciendo la labor porque el gobierno no les deposita en el momento que debe de ser estas subvenciones. Y entonces este apunte sería necesario decirlo. Más allá de que no se consolide, están eliminando lo ya construido. Que hay un tema que tú lo planteabas ya, Liz, que tiene que ver con esta explotación reproductiva de las mujeres, donde América Latina se convirtió precisamente en el foco para estos grandes negocios que es la maternidad subrogada, y que desde CIMAC Noticias también colocaron el foco ahí.
Sí, me parece muy interesante, incluso parte de los informes que Rem Al-Salem ha generado, porque además es muy didáctico y pedagógico para poder entender incluso los alcances transnacionales que tiene, es decir, incluso hasta niñez apátrida, porque a veces se llevan a las madres a otros países y simplemente esos padres, madres y padres, pues deciden no seguir esa paternidad y esa niñez no sabemos dónde se queda y esas madres tampoco sabemos dónde se quedan, cómo son utilizadas por estas redes y también nos habla de las empresas dedicadas a esto y dónde dentro de esa misma escala piramidal, ¿dónde están las mujeres? Es decir, son las que menos dinero obtienen, son las que terminan siendo explotadas desde sus propios cuerpos y también quiero decir de tu columna, me parece muy interesante cuando citas y dices, Lucía, cuando el mercado se mete al útero, y me parece tan importante señalarlo desde ahí. Es muy, muy interesante. Incluso hay que leer, me parece, algunos de los informes de REM. Porque nos enseña palabras, léxicos y nos abre un panorama internacional. También nos habla de las niñas que también son utilizadas para la extracción de ovocitos. Son muchas circunstancias que se van desdibujando dentro de esta explotación de las mujeres. No solamente es el vientre de alquiler como coloquialmente se le llama, sino hay toda una serie de violencias, incluso transnacionales. Esto es parte de lo que una democracia puede colocar en el centro del debate cuando se tienen las representaciones políticas ahí en los espacios donde se toman las decisiones y hay que decirlo, si se logró en la Cámara de Diputados la visita de Al-Salem tiene que ver también con la presencia de la presidenta en su momento, Kenia López Rabadán. Y esto es lo que también está en juego, esta pluralidad, es lo que está en juego en esta reforma que veremos mañana hacia dónde va y qué es lo que se nos presentan. Angélica de la Peña, Lisbeth Ortiz, muchas gracias por estar aquí esta mañana. Nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 10 de la mañana. Recuerde, la producción de este programa corrió a cargo de Yasmín Hernández y Georgina Monroy. Yo soy Lucía Lagunes Huerta y nos escuchamos y vemos el próximo lunes a las 10 de la mañana en una emisión más de Mesa Política, una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Tenga excelente semana. Hasta pronto. Mesa Política. Una mirada feminista para avanzar en la igualdad.